para hablar de muchas cosas con Milei, pero Milei también tiene su canto, su canción mientras se peina. Ponela que así lo presento. Con sus banderas. Cántala, Milei. Libertad, libertad. Marcha el pueblo con sus banderas. Más al Grito todo, de libertad. Porque el Estado me aprisiona. Soy liberal, liberal, liberal. Y grito alto, no me molestes nunca más. Ahí está, impresionante lo de Milei. Vengo para acá. A ver, vamos a hablar con Milei hoy de temas varios, de muchas cosas. Vino con Rosales, ¿se puede decir también que vino con Rosales? Sí, claro. Muéstrenmelo, se puede, es un cambio de cámara, pero vino con Rosales, falta expert. Ayer estuvieron en Córdoba, parece que la rompieron. ¿Qué dicen los macristas del éxito de ellos en Córdoba? Bueno, no les gustó mucho que estén en Córdoba porque, claro, Córdoba es la cuna, la capital del macrismo, con capital federal, lógicamente. Así que a algunos en el macrismo no le cae muy bien la presencia del liberalismo en Córdoba. Avanza Libertad se llama el partido. Estaremos conversando con el señor Milei. Gracias, Rosales, por haber pasado por aquí. Vamos a arrancar con la mala noticia de todos los días. La verdad que son noticias que uno ya conoce, un capítulo más de la inseguridad que vivimos cada día. Hoy mataron a un hombre por una bicicleta, un joven que ya había entrado en la comisaría 4 veces. Sí. Vamos a desarrollar el tema después de ver este tape de arranque. Estaba andando en bicicleta, se trata de un armenio de 47 años, estaba concretamente allí donde lo terminan asesinando 3 delincuentes, es en la calle San Martín y Avenida Madero. Es un revólver calibre 32 largo, estaba en posesión del sospechoso que fue detenido a la entrada del barrio 31, allí a unos 500 metros aproximadamente del lugar donde se dio el ataque. La pregunta es, ¿por qué un menor de 15 años, teniendo a 100 metros un policía, está dispuesto a robar y a pegarle un tiro a una persona acabando con su vida? Esto es el grado de impunidad que tiene sabiendo que no va a tener consecuencias. Y esto es lo que nos obliga, es nuevamente a sentarnos y discutir de una vez por todas la ley penal juvenil. Dimitri, la persona que hoy falleció, era una excelente profesional, una excelente persona. Es terrible que haya perdido la vida así en ese lugar como un perro. Perdón, y no pasó nada. ¿le puedo preguntar a Milei qué pensás de lo que estamos discutiendo, debatiendo, de lo que pasó hoy con este ciudadano yo creo armenio? que esto está muy teñido de una cuestión ideológica y no por la evidencia empírica. Concretamente, a partir de 1968, con una obra de Gary Becker que se llama Crimen y Castigo, el artículo, nace una rama del análisis económico que se llama Análisis Económico del Derecho y justamente lo que hace es analizar todo este tipo de cuestiones. Básicamente lo que lo inspira a Gary Becker, en aquel momento Gary Becker daba clases en la Universidad de Columbia, en New York, y en ese momento en New York se empieza a llevar a cabo todo un proceso de toda esta hipótesis abolicionista, básicamente, que es la doctrina Zaffaroni, que hoy, digamos, acá la llamaríamos doctrina Zaffaroni. Pero no es abolicionista, Pero, Javier. a ver, que cierre Javier. Sí, es abolicionista, pero de vuelta, digamos, o sea, no, digamos, tiende a hacer esa cuestión, o sea, hace del victimario una víctima y de la víctima un victimario, o sea, cambian los roles. Entonces, esos sistemas legales lo que hacen es bajar el costo de la delincuencia sustancialmente. Entonces, cuando vos le bajás el costo a una actividad, como aumenta su beneficio, ¿qué hace? Prolifera. Cuando vos tomás la historia de Nueva York en 20 y pico de años se convirtió en un infierno, en una ciudad invivible. Hasta que vino Rudolf Giuliani y aplicando justamente las ideas de Gary Becker con el nombre del principio de las ventanas rotas, ¿sí? O lo que se llama mano dura o tolerancia cero, digamos, hoy vas a Nueva York y es un paraíso andar por Nueva York. Pero es la policía que mató a un afroamericano por la espalda y que lo ahorcó. Sí, claro, en un estado demócrata. ¿Sí? Dicho sea de paso. No, pero en un estado demócrata. En un estado demócrata. Justamente los demócratas. Sí, justamente los demócratas. Justamente los demócratas. Para un poquito. Justamente los demócratas que entre sus filas te llenen al Ku Klux Klan. Dale. Pero por eso, déjame de intervenir. Bueno, está bien, no importa. A ver, entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, cuando vos le bajás el costo al delito, el delito prolifera. Ahora, también puede ser cierto lo que está diciendo Pablo, para que veas que te doy cosas a favor cuando decís cosas que están bien,
que incrementar la pena no necesariamente reduce el delito. ¿Por qué? Porque vos en Estados Unidos tenés pena de muerte. O sea, digo que es el caso extremo, ¿no? Digo, yo te subo la pena, ya no hay con qué lo puedas compensar, sino directamente pena de muerte. ¿Qué es lo que pasa? Y acá creo que está la llave. Lo que vos ves es que la pena de muerte no funciona en Estados Unidos. Porque vos lo que ves es que, por ejemplo, cuando se impone la pena de muerte, los jueces empiezan a ser más laxos. Entonces vos hoy podrías estar subiendo las penas en Argentina, podrías tener un código penal absolutamente duro, pero como vos tenés un problema de lavaje de cerebro, donde hay varias y varias generaciones ya que fueron lavadas el cerebro por estas ideas zafaronianas, que en realidad no es más ni menos que una parte de todo lo que se llama el marxismo cultural. Bueno, ¿sabés qué? Por más que vos bajes la pena, estos tipos, ¿sabés lo que van a hacer? Van a flexibilizar. Es decir, no te va a funcionar. Es decir, vos lo que necesitas en Argentina es un cambio fundamental en que la sociedad descubra que hay valores que están mal y hay valores que están bien. Sí, y también hay un tema que es que la policía también es víctima porque no puede actuar como debería actuar. Obvio, Mirá eso lo que hace es bajarle los costos Entonces, a los la víctima delincuentes. es el tipo que mató, la víctima es el tipo que lo mató y la víctima es la policía que frente a semejante cosa dice, o sea, Yo si creo que disparo, el error, me meto Vivi, en un quilombo, voy en cana, demos por terminado el tema. Lo digo con humildad. Sí, El con error humildad. es pensar que esto se trata de ley o no ley. Y acá nadie dice sin ley. Lo que pasa es que no es un abordaje unilateral, no es un solo aspecto, digamos. Por un lado está efectivamente cuáles son las reglas del juego. ¿Sabes qué pasa? Que no, Por otro a lado, ver, el yo te lo funcionamiento de la cierro con policía, y esto. por otro lado, sociedades desiguales que generan violencia. No es solo un aspecto, No, no es la desigualdad el decadencia problema. es total Porque en ahí, este ¿sabes país. qué? ¿Cómo no va a ser la Vos estás desigualdad? estigmatizando a los pobres, entonces. No, de ninguna Estás manera. ¿Cómo que no? Si me decís que el problema es la desigualdad, me estás diciendo que entonces los que delinquen son los pobres. No, yo estoy ¿Cómo diciendo que no? las desigualdades generan violencia. Javier. Bueno, entonces lo que me estás diciendo que... Entonces, o sea, justamente estás estigmatizando a los pobres estoy porque entonces decís que son ellos los delincuentes. Eso lo Y decís si no, vos. Lamentablemente, vos decís, en estás este diciendo que el problema es la desigualdad. lamentablemente en este país está todo estigmatizado, porque digamos, el de clase alta estigmatiza al de clase baja y el de clase baja estigmatiza al de clase alta. Claro, es una cagada. pero fíjate, O sea, así es imposible que la grieta se mirá, termine. fíjate esto, te plantea, el problema de la desigualdad está estigmatizando a lo más pobre porque está diciendo que pará, Caruso, por favor, ¿sí? Son los que en el fondo delinquen, porque la desigualdad. Y al mismo tiempo, seguramente vas a proponer el Estado para corregirlo, corrige un mecanismo basado en la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y el robo, para igualar, con lo cual genera todavía más violencia. pero no, Es decir, eso con lo no cual es- pero aquellas yo no estoy diciendo eso, sociedades ¿sí? que van por esas ideas de la justicia social, lo que termina generando es muchísima más violencia, empobrecimiento. Mira Venezuela, que bien le va, 96% de pobres, 80% de indigentes, una fiesta, las maravillas del socialismo. Bueno, le mando un abrazo a las dos madres, clarísimas las dos madres, el ni una menos es todo, incluye también el tema del aborto, ¿no? Exactamente, digamos, a ver, no puede ser que vos niegues a una de esas vidas. Por eso muchas veces hay una trampa metodológica que te hablan del cuerpo, pero el cuerpo no es vida necesariamente. De hecho, la referencia al cuerpo tiene que ser hecha hacia el cadáver en general, porque vos, por ejemplo, a una persona le cortás un brazo, sigue teniendo vida. Por eso a mí también me gusta mucho hablar del concepto de individuo, para entender el momento donde, digamos, se genera la nueva vida, ¿sí? Que es cuando se juntan, digamos, el ADN del padre, el ADN de la madre, y de esa manera surge un nuevo individuo único, irrepetible, y es un individuo en evolución. Por lo tanto, digamos, cualquier intención, digamos, de interrumpir ese proceso, que es un proceso continuo, es decir, donde la vida, digamos, es una función continua y en un intervalo cerrado, que inicia, hay un primer salto discreto cuando se da la concepción y hay un último salto discreto que es cuando muere. Si vos en el medio metés una interrupción, eso básicamente es un asesinato. ¿Por qué? Porque no es que hay semana 14 en menos un segundo, no sos nada, sos un freak. Sí, porque encima lo peor de todo es que lo dijo en esos términos. En español tiene distintas acepciones. La usada por Ginés es la de freak, ¿no? Digamos que es bien despectiva. Y después, a partir de la semana 14 y un segundo que hay vida, no, es un disparate eso. No existe, no resiste ningún análisis. Esto es como, digamos, o sea, hay un ejemplo muy estúpido de decir, no, bueno, es como un proceso de producción de un auto. Mirá, si vos interrumpís el proceso de producción de auto, no pasa nada. Primero porque no se muere nadie, ¿sí? Y segundo, ¿sí? Digamos, mañana podés arrancar y podés volver a hacerlo. O sea, no, digamos, eso es una estupidez. O sea,
O por ejemplo el No se uso... puede comparar con nada, básicamente, ¿viste? A ver, o por ejemplo cuando te dicen el uso de la razón, es otra estupidez. Porque con ese criterio, entonces la madre lo puede tener y como todavía el bebé no desarrolló, digamos, los mecanismos para racionalizar y tomar decisiones, ¿sí? Como un humano, digamos, en el formato, digamos, convencional que uno estudie ese proceso decisorio, entonces lo puede matar todavía. Entonces tenés unos cuantos años todavía después del vientre para matarlo. Ahora, estamos atrasando un montón en el debate. Lo hemos conversado con vos en otras oportunidades. ¿Quién empezó con esto y en qué momento? Mira, esto en realidad tiene su origen a inicio de la década del 70, donde un conjunto de trasnochados, ¿sí? Con Donella Meadows a la cabeza, digamos, en el Club de Roma. El Club de Roma arrancó en 1968. O sea, básicamente los del Club de Roma son neomalthusianos, o sea, vienen de Malthus. Si me permitís, cuento un poquito de Malthus, cuento cómo esta gente lo revive a Malthus, al reverendo Malthus, porque además Malthus era un sacerdote, ¿no? Es interesante. ¿Estamos hablando de qué siglo? Y mirá, estamos hablando siglo XVIII, Malthus. Malthus básicamente escribe un tratado sobre la población donde Malthus alerta que cuando el mundo llegara a 1.000 millones de seres humanos no iba a haber la cantidad suficiente de alimentos y nos íbamos a morir todos por falta de alimento. Entonces él hablaba de algo que se llama la ley de hierro de los salarios. Cuando vos agregar una unidad más de trabajo implica que vos producís más pero menos que proporcionalmente, eso se llama rendimientos marginales decrecientes. O sea, la producción aumenta, pero menos que proporcionalmente. Entonces, ¿qué era lo que te decía Malthus? Bueno, cuando la productividad es alta respecto a la pasión de los sexos, que era lo que determinaba cómo la gente se reproducía. La pasión de los sexos. La pasión de los sexos. Entonces, ¿qué era lo que pasa? En ese momento, como la productividad estaba por encima de eso, ¿qué era lo que pasaba? La gente se reproducía más hasta que llegaba a un límite. Si vos te pasabas de vuelta, ¿qué pasaba? El salario real caía y la gente se moría. Y cuando vos estabas por debajo de ese nivel, el salario real era alto y entonces la gente se reproducía hasta que vos llegabas a un equilibrio. Eso para él eran 1.000 millones de seres humanos y el planeta no podía aguantar más que eso. Entonces una de las cosas que proponía Malthus era, mirá qué interesante, era, en esa época la gente vivía 35 años, ¿me comprendés? Promedio. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Es, bueno, en lugar de que las personas se casaran a los 15, 16 años, proponía llevar la edad del casamiento a los 20, a los 21, a los 22. ¿Para qué? Para de esa manera retrasar el crecimiento poblacional. Malthus, ¿sí? La verdad es que a Malthus le fue para el traste con los números, porque si bien es cierto que a lo largo de lo que es, si vos querés, la era cristiana, entre el año 0 y el año 1800, la verdad es que el PBI per cápita a lo largo de todo ese tiempo creció solo 40% y con un salto, ¿sí? Ese salto se dio todo después del descubrimiento de América, cuando se da una primera oleada de globalización. Pero mirá vos qué interesante, porque desde ese momento que Malthus escribe el libro, ¿sí? De ahí hasta, por ejemplo, cuando termina el siglo XX, la población se multiplicó por 6 veces y media y el producto per cápita lo hizo casi por 9 veces, 5. O sea, ponele 10 para hacerlo redondo. O sea, se multiplicó el producto por 65 veces. O sea, multiplicaste la cantidad de población enormemente y aún así te subió el PBI per cápita. Es más... Y ahora, la pañuelo verde, digamos, no es Malthus. ¿Quién les quemó la cabeza? Les quema la cabeza justamente... Mira, es muy interesante. Vos ahora quiero una encuesta de Jacobe que ha cambiado las cifras y vamos a ver a la madre de Cabenagui que no abortó y existe. Sí, la madre de Ronaldo tampoco. Y la madre de Ronaldo. Y la madre del negro Lavie tampoco. Mirá, digo, tanta gente que si vos lo encuadrás en lo que es el planteo de los pañuelos verdes, digo, los deberías haber matado a todos, ¿sí? Entonces, digo, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente. Esta gente, digamos, está siendo víctima de una agenda de los años 70 impulsada por Kissinger. Cuando aparece el Club de Roma y hace sus postulados, ¿qué dice el postulado del Club de Roma? Que la contaminación, que el deterioro de los campos, que el deterioro de la energía, no iba a haber recursos para todos y nos íbamos a empezar a morir todos y que entonces el mundo iba a volver a tener 1.000 millones de habitantes. O sea, la verdad que le pifiaron de lo lindo porque, digamos, el mundo, para ser exactos, en el año 2000 tenía 6.100 millones. Pero le quemaron la cabeza lindo para que piensen así. Ahora, mira esta placa que tiene Jacobe, pero vamos a la madre de Cabenagui. Vos decías la madre de Ronaldo. O la madre del negro Lavie. La madre del negro Lavie.
Claro. Yo pensaba el otro día en Doña Tota, la madre En Doña Tota, de Diego Armando que Maradona. hubiera ¿no? sido candidataza para los pañuelitos verdes para llevárselo puesto a Dieguito Armando. Cuando decís los pañuelitos verdes, ¿te dicen algo, te putean, te dicen algo o nada ya? No me importa. No me importa. ¿Desde cuándo me va a importar, digamos, lo que puedan opinar un conjunto de personas que proponen un genocidio? Proponen un genocidio. Sí, obvio, claro. De inocentes por nacer. Entonces, digo, ¿qué me va a preocupar? ¿Qué me importa lo que diga? O sea, ¿a vos te importa lo que te diga un asesino? No. ¿Alguien que defiende el asesinato? Bueno, listo. Entonces, digamos, o sea, porque además, fíjate que cuando vos querés ir a los argumentos científicos, rehuyen la discusión. Porque, mira, si me permitís, yo quiero levantar algo que está en la encuesta que hizo Jorge, que hizo un trabajo excelente. Perdón, quiero decir una cosa, porque no la va a decir Jorge, pero yo lo sé. A mí ayer me llamaron muchos encuestadores que tienen un montón de encuestas, como la de Jorge Jacobe, pero lo único que la muestra, perdón, es Jorge Jacobe, porque parece que el gobierno le pidió a los encuestadores que haga la encuesta, pero viendo los resultados, que no eran los que ellos esperaban, le dijeron, guárdense la encuesta, igual se las pago, no las muestren. Exacto. Hay que pero decirlo fíjate, todo. es muy interesante porque Jorge ayer habló también de algunos de los resultados sobre dónde se concentra mujeres Sí. en Capital Federal, Sí. de determinada formación. No es a la gente más pobre. Claro, y de determinada formación. Y esto es muy importante porque también queda hilado con algo que estábamos discutiendo hace un rato, que es el lavado de cerebros. El documento de Meadows es de 1972, donde dice, bueno, hay que impulsar el aborto para que no nazca gente. Pero ¿cómo te lavan el cerebro? A mí no podrían lavarme el cerebro. Bueno, no, pará. A ver, vamos por partes. ¿A quiénes Entonces, le lavan ¿qué es el lo que cerebro? pasa? Después viene la crisis del petróleo y salta el petróleo. Y después Kissinger elabora ese informe que el otro día aquí con Agustín Laje levantó justamente, que habló de la desclasificación de esos archivos. Donde, ¿cuál era el temor? Que como los países subdesarrollados crecía mucho más rápido la población, tenían miedo de que fueran invadidos por los bárbaros. Entonces, lo que buscaban era impulsar la agenda del aborto para que justamente se nivelara la población. ¿Sí? Básicamente esa. Digo, desconociendo absolutamente cómo es la dinámica de la población. La población tiene 4 etapas. Se llama transición demográfica. Entonces, Sí. fíjate, la tasa de natalidad y la tasa Sí. de mortalidad en la primera etapa son iguales. Entonces la población no se mueve. Después, con las mejoras tecnológicas, ¿qué es lo que pasa? Cae fuertemente la tasa de mortalidad. Pero la gente no se adapta rápido a que la gente ahora empieza a vivir más tiempo y que se muere menos. Entonces, ahí, ¿qué pasa? La población empieza a crecer. Después la gente empieza a entender ese fenómeno y la tasa de natalidad cae, ¿sí? Con lo cual la población crece, pero menos rápido, por decirlo de alguna manera, hasta que se termina de volver a igualar a la tasa de mortalidad y ahí queda fija y ahí no se mueve más. Es decir, que es un proceso de transición demográfica. Entonces, O es sea, más, joden los que están por nacer y joden los viejos para esta gente. bueno, claro, bueno, es que el problema es que si vos... ¿Cómo sería el mundo ideal para toda esa gente, digamos? No, es un Porque infierno. además también de alguna manera es como terminar con la familia, que es la base de la Pero sociedad. claro, pero además es un infierno, porque cuando vos hagas esto, ¿qué pasa? El sistema previsional, que son sistemas de reparto, y vos empezás a envejecer el tamaño de la población, los quebrás todos, entonces no vas a tener ni producción, ¿sí? Y no vas a tener con qué financiar el sistema de reparto, y vas a la quiebra. O sea, con lo cual, digamos, o sea, termina en una guerra, pero total. Entonces, me parece que... Y además están partiendo de una hipótesis equivocada. El Club de Roma le erró ferozmente. Todas las predicciones del Club de Roma fallaron. Digamos, decían que iba a haber 1.000 millones de seres humanos y había 6.100 millones. Hoy hay 7.800. En lugar de darse la hipótesis de Malthus que la economía iba a desacelerar su crecimiento, creció como nunca en la historia de la humanidad. La Pero ahora explosión de tenemos la crecimiento- economía no de Malthus, sino de Sarasa. No, bueno, del claro. presidente megáfono. Las cosas han cambiado. Sin embargo, lo curioso, y vamos a ver te reíste, vamos a ver el video de la mamá de Cabenagui, porque además la madre de Cabenagui no dice en ningún momento que es la madre de Cabenagui. Ella habla cómo se llama, de dónde es y bla, 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 de que es su hijo Fernando, y de repente te meten los goles de Cabenagui y te caes de culo. Vamos a ver eso y analizamos el primer año de Alberto Fernández. ¿Qué le encontrás de bueno? ¿Qué le encontrás de negativo? Si es que encontrás algo más. Tengo una buena. ¿Cuál? Por lo menos ya pasó el primer año.
queda uno menos. Pero ¿sabés qué? El día del debate, ese día se va a cumplir un año y vamos a estar debatiendo la muerte a pocos días de la Navidad. A mí me parece un golpe bajísimo en un momento inoportuno. Bien propio de este gobierno genocida. Gobierno genocida. Gobierno genocida. Y te lo voy a demostrar. Bueno, vemos a la madre de Cabenagui y me lo demostrás, dale. Hola, soy Mónica de Chacabuco, tengo 52 años. Quiero contar mi historia. Yo quedé embarazada a los 14 años, casi 15, y cuando me enteré que estaba embarazada, me llevé una gran sorpresa. Sentí que no estaba capacitada ni para ser madre, ni estaba en mis planes tener un bebé. Entonces, la primera opción fue abortarlo. Buscamos con el padre del bebé, que en ese momento tenía 17 años, una persona que se dedicaba a hacer abortos en un pueblo vecino. Entonces juntamos el dinero y fuimos a verlo. Cuando estaba en la camilla, ya preparada, o sea, acostada, para realizar el aborto y la persona estaba preparando los instrumentos, me agarró un miedo y a la vez me agarró una sensación de que iba a matar a una persona, de que iba a matar a un bebé, y me dio mucho miedo y me senté en la camilla y le dije a mi pareja que no podía hacer el aborto. Nos levantamos los dos y él me acompañó y nos fuimos del lugar, con muchos miedos porque tenía 15 años. Así que bueno, el 21 de septiembre del año 1983 nació mi hijo, Fernando. Pasó el tiempo, yo me pude realizar en la vida, tengo una hermosa familia, estudié. Agradecí a Dios todos los días por haberme dado la oportunidad de que mi hijo viviera, y mi hijo dio muchas alegrías, tanto a Argentina como a partes del mundo. Además de estar orgullosa de él, estoy orgullosa y agradecida a Dios de haber apostado por la vida. Mi hijo Fernando. Muy bien la madre de Cabenagui, muy bien la madre de Cabenagui. Un beso, señora. Me dijeron que me ponían la música de River, que no sé cuál es. Ah, es con Copani, la puta madre. Ahora me equilibran con una de Boca porque están todos despedidos. No, bueno, ahí está, Copani. ¿Qué se va a hacer? Todo perfecto no puede ser, ¿no? Yo te decía recién mientras lo mirábamos, Javi, ¿qué pasó? Y ahora quiero que también participe Jacobi, que lo está manoseando a Caruso. No sé qué pasó por ahí atrás. Justo no, pero no seas alcahueta. Porque... Medio gallineando. Hay amor, hay amor. Te puede pasar cualquier cosa acá. Empezó a parecer como... A ver, lo voy a decir humildemente, gente con la que yo me identifico. A mí la mamá de Cabenagui es una señora que me genera empatía. Me genera empatía, esa es la palabra. Me genera empatía la gente que empieza a aparecer a decirme, soy celeste, estoy a favor de la vida, para mí el aborto es un crimen. Digo, empezó a aparecer un montón de gente de abajo de las baldosas que no se animaba hace un año o un año y medio a hablar de esto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, ahí hay, sin lugar a dudas, personas muy destacables. Yo, digamos, valoro siempre muy fuertemente tu trabajo, Viviana. O sea, vos... hacer un trabajo enorme, vos vas por los principios, no por la conveniencia. Es decir, no estás haciendo la cuenta. ¿Sabes qué? Vos vas por tus principios. Yo voy gratis, yo voy de onda, voy por amor. Bueno, pero es que justamente, mira, el día que vos hiciste el especial contra el aborto, vos dijiste algo que fue genial. Digamos, vos no sabés si va a salir o no la ley, porque está claro que justamente Argentina es una democracia fallida. Están sobornando a medio mundo para que salga. En ese edificio, digamos, básicamente no representa a la gente, por lo tanto puede terminar votando cualquier cosa. Eso sí, cuando yo entre ahí, digamos, voy a hacer todo para cambiar ese resultado. Ese primero. Perdón, yo quiero decirte una cosa mientras vos me decís cosas lindas y te las agradezco y además ves el programa. Yo esta batalla la doy sin importarme el resultado. Me encantaría que el resultado fuera el que a mí me parece correcto, pero yo no lo hago por el resultado. Pero hay algo maravilloso. Lo hago por una cuestión de convicción. No, pero no solo por la cuestión de convicción. En un momento vos hiciste una reflexión. Si logro evitar un aborto y salvé una vida, el programa valió la pena. Entonces, cuando vos te encontrás con una persona que tiene esos valores, y además, discúlpame que use un término fuerte, y las pelotas que tenés, porque la verdad vas al frente, ¿sabés qué? Digamos, gracias a vos,
que también le das lugar. ¿Sabes qué? Vos le diste lugar a Agustín Laje, que es un gigante. ¿Me comprendés? Pero en otros lugares no lo dejan estar. ¿Por qué? Porque no es el discurso dominante, no es el discurso con el cual se le lavó el cerebro a la gente. Porque no casualmente, ¿sí? Fíjate que el perfil, por eso me gustó tanto la encuesta de Jorge, cuando empieza a describir el perfil de los pañuelitos verdes. O sea, son personas que claramente tienen una mayor cantidad de lavado de cerebro en la cabeza, que impulsada ¿por quién? Por Kissinger. ¿Me entendés? Frente a la situación que veía que, digamos, los países subdesarrollados iban a invadir, digamos, de modo bárbaro a los países desarrollados. O sea, ¿qué proponía? Como proponer la agenda del aborto, instalar la agenda del aborto, ¿me entendés? Y así es como Pero nos metieron, ¿cuál digamos, es el plan de Alberto, entonces? El plan de Alberto Fernández. A un año de su mandato, ese día se está debatiendo. Y por supuesto que él es pañuelo verde, cosa que no hay nada peor, porque el presidente podría, como hizo en su momento Macri, que yo no lo compartí, poner el debate y no decir esta bandera es mía, porque si sale es un quilombo y si no sale es otro quilombo para el presidente. Y sería ya el cuarto o quinto que se come en un año. A ver, lo primero creo que por lo que más está preocupado el presidente Alberto Fernández de Kirchner es que no se le vean los hilos. Digo, que es una triste marioneta, es un fantoche. Digo, pero además, o sea, él, digamos, está claro que es un presidente débil, de base, porque el poder no lo tiene él, el poder lo tiene Cristina, y claramente él, digamos, en esa falencia tenía que hacer un giro hacia su base de sustentación política. Y obviamente que la cuestión de la pandemia repotenció esa situación, ¿sí? Y lo llevó a radicalizarse a un extremo estúpido. ¿Y qué va a hacer Cristina en el Senado? No lo sé, digamos, o sea, ella sacará las cuentas de si le conviene en términos electorales, o sea, en votos, o sea, digo, Cristina es eso, es un animal político de esas características. Pero al margen de eso, pero ¿qué es lo que nos deja Alberto Fernández? ¿Por qué yo digo que este es un gobierno genocida? Porque mira, ¿sabes qué? ¿Qué nos dijeron acá? Que iban a cuidar la salud y no iban a cuidar la economía. Bueno, ahí estuvieron más o menos precisos. 40.000 muertos por COVID. Sí, claro, pero quiero ir a este punto antes porque ese es el resultado final. Sí. Vos fíjate esto, vos tuviste, en el mundo, ¿cuánto cae el PBI? 4%. En Argentina cae 12%. Es decir, evidentemente esto es un desastre. Es decir, en Argentina la tasa de desempleo trepó al 29%, bien medida. ¿Sí? Argentina, digamos, si vos le sacás los planes sociales, tiene 50% de pobres, y si llegás a sacar el IFE, que es lo que quieren hacer en el presupuesto, ¿me entendés? Vos te vas a ir, por ejemplo, a 18% indigentes. Entonces, hoy que tenés 10% indigentes, que son 4,5 millones de personas, cuando por el tema del presupuesto saquen los IFE, vas a hacer saltar la pobreza a 8,5. O sea, vas a meter 4 millones de indigentes más, gente que no puede morfar. Punto 1. O sea, con lo cual eso ya es bastante complicado. Destrozaron, mandaron a la quiebra a decenas de miles de empresas. Destrozaron 4 millones de puestos de trabajo. ¿Sí? Mirá lo que son las cosas. Son tan hijos de puta que no se tocaron un mango de sus dietas porque eso es... digamos, demagogia. Es demagogia. Si vos tomás todo el gasto de la política, no, digamos, la gente que trabaja en salud, que trabaja en educación, que trabaja en seguridad, no. La que tiene que ver con la que se lleva la política, ¿sí? En todos sus aspectos. ¿Sabés que si se hubieran bajado 10% su curro, eso te da 150.000 millones de pesos? O sea, no habría que haber ajustado a los jubilados. ¿Me entendés? Y ahora vamos a lo peor de todo, ¿sí? Porque este gobierno, ¿me entendés? Que se la pasa hablando de los 30.000 desaparecidos, que no son 30.000, ¿sí? Y que, digamos, entre los desaparecidos y muertos, si vos tomás lo que dice la Secretaría de Derechos Humanos, que es la fuente que utiliza básicamente en su nuevo libro Seferino Reato, ¿sí? Sobre los 70, ¿cuántas son las personas, digamos, desaparecidas y asesinadas? 7.300, ¿ok? Digamos, no hay 30.000, son 7.300, no hay 30.000. Pero este gobierno que tanto le gusta hablar de 30.000, mató 30.000 personas. ¿Por qué? Porque si Argentina hubiera hecho lo mismo que hizo todo el mundo, o sea, no te estoy diciendo ni que fuera bueno ni malo, nada, mediocre, como todo el resto del mundo, ¿sí? Bueno, si hubiéramos hecho lo que hizo el resto del mundo, ¿sabes qué? Hoy tendríamos 9.500 muertos. ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, bien, y tenemos 40.000. Es decir que hay... O sea, ¿estás diciendo que de alguna manera Bolsonaro tenía razón? Mirá,
a ver, lo que estoy diciendo es que claramente podríamos haber sido mediocres y ser como el resto y teníamos 9.500 muertos. Y en Terminamos cambio, siendo recontra mediocres bueno, igual, exacto, tenemos claro, estamos en el top 5 muertos. de los peores. Bueno, pero por eso, ahora, en ese contexto, vos fíjate esto. Quiere decir, este gobierno que se llena la boca de los 30.000 desaparecidos que nunca pueden contar, ¿sí? Ahora sí mataron a 30.500 personas, sí, el señor Inés González García, Pedro Can, sí, Eduardo López, Luis Cámara, ¿no? Digo, esos que te aparecían por todos lados sembrando el terror, ¿sí? Porque Igual, que el tema la de los diferencia. desaparecidos es un tema intocable. No, me importa un rábano que sea intocable para ellos. Digamos, nunca me pudieron probar el número. Mostrame los 30.000. No es tan. ¿Sí? No es tan. En cambio, este gobierno sí mató 30.500, porque lo hizo mucho peor que el resto. Entonces sí, este gobierno tiene una mochila de 30.500 muertos y sigue contando. ¿Sí? Entonces lo quiero ver a Pedro Can diciendo los que están en contra de lo que proponemos están a favor de la muerte. Con la ley, si se legaliza, vamos a tener muchísimos más muertos también. Bueno, entonces, pero eso o sea, en un año de muerte le vamos a poner más muertes. Claro, porque parece que no les alcanza los asesinatos vía COVID. Pero ¿sabes por qué en realidad pasa esto, Viviana? Pasa por algo muy simple. Digamos, aquellos que en su momento, lo comentábamos, vos lo mencionabas a mi amigo y compañero de ruta en este lío de la política, a Luis Rosales, a José Luis Esper. Nosotros denunciamos los errores que se estaban cometiendo. ¿Por qué? Y porque habían pasado 4 meses, tenías la evidencia, tenías el conocimiento científico de cómo se enfocan estas cosas y de qué nos trataban de asesinos, de querer muertos. Sí, claro, exactamente. Bueno, que hablaba yo me acuerdo que hablé con Pichetto por primera vez. Al comienzo, en los primeros 2 meses, y Pichetto me dijo desde su casa de Vicente López en un móvil, me acuerdo perfecto, yo estaba en el escritorio y me dijo, si no le damos bola a la economía, se va todo al carajo, con palabras de Pichetto. Ahora vos me decís, esto es un quilombo. ¿Por qué vos te querés meter en este quilombo? ¿Querés cambiar el Congreso? Digo, es un despelote la Argentina. ¿Por dónde se empieza? ¿Por dónde se arranca? Pero fíjate, porque quiero... Sí. Permitime este remate, porque fíjate esto. ¿Por qué pasó todo esto? ¿Cómo hacen los países exitosos para evitar este problema? Testeos masivos, testeos masivos, testeos masivos. ¿Qué pasa? ¿Sabes cuál era el problema, Viviana, con esto? Que como les estaban cayendo los ingresos, entonces la de ellos no se tocaba, bajar los impuestos tampoco, con lo cual mandaban miles de empresas a la quiebra. Les pareció interesante repartir IFES, ¿me entendés? 8.970.000 IFES. El Estado te ayuda, sí, mirá cómo nos ayudó. Pero no solo eso, quedó en evidencia que nos robaron con el Estado presente y digamos, el Estado te cura, porque claramente, digamos, el sistema de salud no estuvo a la altura de las circunstancias. El ministro de Salud no está a la altura de las circunstancias. Pero esto es lo peor de todo. ¿Cómo se combate los casos exitosos? Con muchos testeos. Pero ¿sabes cuál era el problema con los testeos? Que vos los tenías que importar. Y esas son licitaciones abiertas y transparentes. De hecho, cuando Chile nos quiso ayudar, ir a una compra conjunta para que nos saliera más barato, ¿qué le dijeron? Que no. ¿Qué quiere decir? Que este gobierno, con tal de no dejar de robar, prefirió asesinar a 30.500 personas. Por eso es un gobierno genocida. Y por eso tiene que negociar ahora un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque no quiere garpar en los próximos 3 años 44.700 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quiere patearlo para adelante, necesita un crédito que se llama facilidades extendidas. Ahora, en ese contexto, tiene que ajustar. Entonces, ¿ajustan ellos con todos los errores que cometieron? No, jamás ajustan. ¿A quién van a ajustar? A los pobres tipos que lo dejaron sin laburo, ¿sí? Y te han cobrando el IFE. Entonces, ¿qué van a hacer? Un caos social. Fíjate qué locura. Estamos en el año de la pandemia. Digo, la salud tendría que ser prioridad. ¿Cuánto le asignan a salud? Medio punto del PBI. A políticas de género, 3,5 puntos. ¿Pero en qué cabeza entra? Esto es un disparate. Es decir, ¿para qué? Para que me vengan a decir que tengo que utilizar el lenguaje inclusivo, para que diga el dispibis. Pero vamos, tengo gente muriéndose de hambre. Y me vienen con la boludez de que hay que escribir, digamos, con la X o con la E, pero ¿de qué cabeza entra? No, esa te la banco, esa es increíble. Además, el Ministerio de Salud acaba de hacer un recorte muy importante y en el medio está el aborto. Las mujeres se mueren en partos en muchos hospitales porque no tienen la atención de los obstetras en tiempo y forma. Y están hablando de abortos. Es el país de la incoherencia, yo lo decía al comienzo. No, pero aparte un Ministerio de Salud debería ocupar
de El ministro de Salud dijo hace un tiempo, salvar hace la gente, bastantes no meses, matarla. dijo, hasta acá llegué. Y no matarla. Bueno, entonces, digo, va hasta en contra del juramento hipocrático. Eso es Porque impresionante. es para salvar vidas. Digo, el que estudia para médico es para salvar vidas, no para matar. Ese es un tema. Aparte, después tenés otro montón de otros problemas. Es decir, es inconstitucional. O sea, primero porque va ya desde el vamos contra el preámbulo. Va contra distintos artículos de la Constitución Nacional. Va, por ejemplo, contra el Pacto de San José de Costa Rica. La Constitución es provida. Claro, es más, defiende los derechos del niño, ¿sí? Entonces, está en contra de lo que dice el Código Civil, de lo que dice el Código Comercial. Entonces, digo, es inconstitucional, pero además la ciencia no los asiste. Digamos, justamente todos los estudios de la genética moderna van en contra, pero ¿qué pasa? Hay una bajada de línea desde hace casi 50 años, si vos querés 45 años, que es lavarle la cabeza a la gente de que hay que abortar, que no tiene que crecer la población y que hay que promover el aborto porque, digamos, vamos a terminar muriéndonos de hambre porque no hay lugar en el planeta para todo, lo cual es una estupidez. Es una estupidez enorme. Es falso, digamos, que la población, digamos, sea un mecanismo por el cual te empobreces. Es falso, es falso. Y voy a explicar por qué. Tenés 30 segundos. Había un economista brillante, se llamaba Julian Simon. Entonces decía, hay dos formas de estimular el progreso tecnológico. Uno es el tema de la demanda. Es decir, vos tenés más gente, tenés despioles que arreglar, ¿sí? Y entonces aparece el progreso tecnológico como resultado del funcionamiento del sistema de precios. Todos los errores del Club de Roma es porque ninguno de esos es un buen economista y dejó que los precios sean libres. Es decir, no dejó que hubiera libre mercado, ¿sí? Y por otro lado está el problema de la oferta. O sea, si somos 5 y encontrar a Mozart es difícil. Ahora, si somos 1 millón es mucho más fácil. Por lo tanto, digamos, lejos de ser un problema la población es un mecanismo de generación de progreso. Y eso está probado en el trabajo de un economista que se llama Oded Gaylor, que escribió la teoría unificada del crecimiento y que justamente dice, el capital humano es lo que genera el crecimiento. ¿Y dónde crees que está el capital humano? Está en la gente. Digamos, si vos querés prosperidad, dejá que la gente tome decisiones por ellos mismos y eso, digo, que se llama libre mercado, nos va a dar bienestar y prosperidad a todos. Milei, quedó pendiente una. ¿Por qué? En todo este quilombo, como dijimos antes de la política, vos te querés meter y te querés animar a meterte en el Congreso. Porque si queremos volver a ser un país desarrollado, tenemos que volver a abrazar las ideas de la libertad. Pero esas ideas van en contra de los intereses políticos. Entonces, esto es una batalla no solo política, sino moral. Y para eso te tenés que meter adentro y destrozar el sistema desde adentro. ¿Para qué? Para que vuelvan a salir los valores morales de una sociedad abierta, libre, ¿sí? Que respeta la vida, la libertad y la propiedad. Eso nos volverá a ser ricos en 35 años. 35, bien, no es poco. Gracias, Milei.